Buenas tardes, damos la bienvenida al primer encuentro online de GESCAN. Es un ciclo que hemos preparado de GESCAN, que somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de programas de conservación y mejora de razas autóctonas locales, y hemos pensado en hacer un ciclo en torno a la ganadería extensiva, las razas autóctonas en peligro de extinción, las producciones ecológicas y los espacios naturales protegidos. En este primer ciclo hablaremos de razas en peligro de extinción, espacios naturales protegidos y ganadería extensiva. Y contaremos con dos mujeres como son Carmen Cabrera, guía e intérprete del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, y Mari Carmen García, veterinaria y directora conservadora del Parque Natural Sierra de Castril. Antes de empezar el encuentro, os recuerdo un poco las normas que os contamos ayer en el correo electrónico. El micrófono y la cámara deben de estar apagados para que no tengamos ningún problema con la conexión. Las preguntas y dudas que queráis hacer para los últimos minutos del encuentro las dejáis escritas por el chat y luego las leeremos y ellas os contestarán. Y nada, os recordamos que grabamos los encuentros y que próximamente podréis consultarlos y disfrutarlos en nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias por la acogida y comenzamos. Carmen, Mari Carmen, muchísimas gracias por participar y formar parte de estos encuentros. Y antes que nada, me gustaría que contarais a los oyentes ¿qué experiencia tenéis con la raza autóctona en peligro de extinción y qué labor desempeñáis? ¿Cuál es vuestro trabajo en la actualidad relacionado con ella? Comienza, Mari Carmen. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Un placer estar por aquí con GESCAN. Y bueno, yo pues soy de titulación veterinaria. Siempre me he dedicado a temas de campo. Empecé trabajando en una asociación de defensa sanitaria y, por tanto, mi vínculo con todo lo que tiene que ver con la ganadería extensiva. Siempre me he volcado especialmente con el tema de ganadería extensiva. Como digo, he trabajado tanto en ADS como en distintas oficinas comarcales agrarias. Y ahora, pues, quizá ver la importancia de la ganadería extensiva en el medio ambiente ha hecho que opte a la plaza de directora conservadora de un parque natural como la Sierra de Castril, que es eminentemente ganadero, y desde ahí pues hacer un poco más por la ganadería extensiva y el medio ambiente. Y con respecto a la raza autóctona, pues también soy la inspectora de la raza negra serrana castiza y bueno, me vuelco con este tema, ¿no? Esa es un poco mi trayectoria con respecto a esto. Claro. Bueno, yo soy guía intérprete del Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada. Los guías en este espacio natural, pues somos los que nos dedicamos un poco a divulgar todos los valores del espacio natural a la población local y a la población visitante. Entonces, bueno, la gestión del parque y también su explotación ecoturística de una actividad económica que, como la ganadería, que siempre ha estado un poco aislada social y culturalmente a las grandes superficies urbanas, pues la conservación de una raza autóctona, como en nuestro caso es la vaca pajuna, y una actividad, intentamos compaginar esa actividad con una actividad en auge como es el ecoturismo, ¿no? Porque pensamos que puede dar un impulso a una economía de todos los municipios de Sierra Nevada y servir como un motor de su desarrollo socioeconómico, ¿no? Y así de esta manera pues se frena un poco ese despoblamiento que estamos notando todos los que trabajamos en los espacios naturales en las zonas rurales, que son la mayoría de los municipios que integran los espacios protegidos. Y bueno, ahí es como hemos comenzado con el proyecto y el trabajo de las razas autóctonas. Genial. Estamos aquí hablando de dos espacios naturales protegidos, como el Parque Natural Sierra de Castril y el Parque Nacional de Sierra Nevada. Y me gustaría que contaréis, si queréis podéis también presentar imágenes y diapositivas que tengáis, ¿qué papel juegan estas razas autóctonas con las que vosotras trabajáis, que además están en peligro de extinción y que además están muy ligadas a un espacio natural protegido como Castril y Sierra Nevada? ¿Qué relación juegan en estos espacios naturales protegidos? Bueno, pues para mí el papel de la raza autóctona en peligro de extinción en los espacios naturales
es vital, pero ya no solo de las razas autóctonas, sino el papel de los pastores. Hay muchas razas que están en peligro de extinción, pero también hay muchos pastores que también lo están, porque en estos espacios van totalmente unidos, tanto el ganado como ese oficio, ¿no?, de pastor o de vaquero o de cabrero, ¿no? Y fíjate el papel tan importante que juegan. Lo que están haciendo, como yo digo, es mantener la piel de la tierra. Digamos que el pasto es el tejido conectivo que evita la erosión, sobre todo en alta montaña, tanto en Sierra Nevada como en la Sierra de Castril, donde hace mucho, mucho frío. Es muy difícil que en las altas cumbres crezcan árboles o cualquier tipo de arbusto. Entonces, ese pasto da lugar a una biodiversidad tremenda y es lo que hace, como te digo, proteger esas partes altas. Ahí podemos encontrar, hoy hablaba con un técnico en mariposas que me decía, es que hay un montón de mariposas en las altas cumbres, pero es porque van buscando esos espacios abiertos, ese donde hay pasto, como te digo, para mí es vital. Y para que exista ese tejido conectivo, para que exista esa piel de la tierra, tiene que haber pasto. Y para que haya pasto, tiene que haber ganadería, ¿no? Entonces, por eso yo siempre he defendido que nuestros pastores son gestores de territorios de alto valor ambiental, que son como arquitectos de paisaje, y nuestras razas son las que van modelando todo ese paisaje. Y no olvidemos que además están aprovechando recursos que no sirven para la alimentación humana, entonces no entran en competencia con esa alimentación humana. Lo que sí voy a hacer para que vayamos viendo algunas imágenes, como me has dicho, María, si te parece, voy a presentar para contar un poco todo esto que estoy diciendo, ¿vale? Vamos a darle aquí a compartir. A ver si me deja esta presentación. Perfecto. La estáis viendo bien, ¿verdad? La vemos, Mari Carmen. Pues mira, fíjate, las imágenes que pongo aquí pues son de razas autóctonas en peligro de extinción, ¿no? Tanto la cabra negra serrana castiza como la blanca andaluza, tanto en los parques naturales de la Sierra de Castril, como podéis ver la cabra blanca, como en la parte de Sierra Nevada, ¿no? Fijaos, como digo, quiero que os fijéis en esa piel de la tierra, en eso que conservan. Fijaos el montón de biodiversidad. El otro día hablaba con un botánico y me decía, es tan difícil hacer el estudio de las especies en un pasto porque es que te puedes pasar un montón de tiempo, en un metro cuadrado puedes encontrar más de 100 especies, cosa que en otro tipo de ecosistema, ¿no?, es más complicado, ¿no? Lo que quería reseñar ahora es, fijaos lo importante que es la ganadería extensiva. Si nosotros solapamos el mapa de Red Natura 2000 con el mapa de pasto pastizal, que veis en la parte de abajo, coincide en un 90%. Esa superficie. Eso significa que nuestro pasto pastizal ha generado esa red Natura 2000 que en Andalucía supone casi el 30% del territorio. Pero es que además, si nosotros lo solapamos con otras muchas capas, que no lo he hecho aquí, pero que podía haberlo hecho, si lo solapamos con, por ejemplo, las emisiones de CO2, vemos que también corresponde donde menos emisiones de CO2 hay, donde más pasto hay y donde más red natura hay. Pero podríamos poner también, solapar el mapa de aves necrófagas, solapar el mapa de donde hay menos incidencia de fuego, solapar toda la red de conectividad ecológica que unen los distintos ecosistemas de Andalucía. Entonces, vemos cómo sí está relacionado todos esos espacios naturales con todos esos pastos pastizales. Pero es muy importante, y luego si queréis vamos a entrar más en detalle, pero la correlación es totalmente al contrario cuando hablamos de la ayuda de la paz. Donde menos conservación hay, donde menos pasto pastizal hay y donde más emisiones de CO2 hay, es donde más ayudas de la paz llegan, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos preguntas tan importantes que si es tan buena, ¿por qué está desapareciendo? Y entonces ahí tenemos que hacer una reflexión grande
y si le estamos dando el valor que tiene a nuestra raza autóctona. Totalmente, Mari Carmen. Se nos olvida lo conectado y lo relacionado que está el territorio, la biodiversidad, la tierra y las personas y también la raza autóctona. O sea, es que es un todo que encaja y como si cambiamos se desequilibra, ¿no? Mari Carmen, pues puedes dejar de compartir pantalla. Sí. Y Carmen, Sí. tu turno. Muy bien. Voy a intentar también compartir mi pantalla para que vean algunas fotos de nuestra raza. Bueno, esta es la raza pajuna, que yo creo que la gran mayoría la conoce. Es la raza en la que en principio hemos empezado a trabajar y con la que hemos empezado a hacer estas relaciones entre lo que es las razas autóctonas y un poco el que la gente venga a visitarla, que la conozca y desarrollar experiencias de ecoturismo acompañando al ganadero y viendo a la raza en su sitio, ¿no? en donde vive y cómo se cuida, los pastos, las zonas de alta montaña. Hemos empezado con ella, pero la verdad es que la idea es un poco extrapolar esta experiencia ya después con otras razas ganaderas que hay en el parque, que son bastantes, ¿no? Es un parque muy grande y tiene una carga ganadera importante y muy diferente, ¿no? Desde vaca, cabra, oveja, caballo, ¿no? Es un parque con bastantes razas diferentes. Entonces, bueno, simplemente es para que vieran que también la idea que teníamos nosotros de intentar profundizar sobre lo que también parte de lo que ha dicho Mari Carmen antes, ¿no? Que la ganadería extensiva lo que significa también como elemento modelador, ¿no? Y conservador de ese paisaje que es un atractivo importante para toda la gente que se acercan a los espacios naturales protegidos, ¿no? Y además también es combinar la sabiduría de la utilización de los recursos naturales, ¿no? Los pastizales, como ella bien decía, todas las razas ganaderas y también la biodiversidad, ¿no? Que aquí les muestro algunas fotos de toda esa biodiversidad que hay de flora, de fauna, de paisajes, de geología, de usos, de costumbres, ¿no? De usos tradicionales, que la ganadería es uno de los más importantes que tenemos, ¿no? En todos los espacios y sobre todo en Andalucía es un gran patrimonio etnográfico. Entonces, también todo eso unido a los conocimientos locales, muchas veces la persona que acompaña al grupo, la persona que recibe, es el propio ganadero que cuenta su experiencia de primera mano y eso no tiene precio. Eso para la gente, lo que se transmite, tu vivencia y tu emoción, tu vida, eso es realmente lo que es interpretar, ¿no? Es realmente lo que se llega al corazón de la persona que te está escuchando y que viene a conocer cómo vives. Y bueno, también hay que tener muy bien que estos conocimientos locales están en perfecta armonía con el medio ambiente. También tenemos que tener en cuenta que ahora una gran preocupación que tenemos es que la ganadería es el cambio global, ¿no? Y la ganadería extensiva en sí es un elemento también de la sostenibilidad y es un freno al preocupante cambio global, ¿no? A todo el cambio que hay en todo el entorno que nos mueve en el mundo, no solo en el cambio climático, que es uno de los factores que son más visibles, pero también a todo lo que es de los cambios de asentamientos humanos, de usos, de costumbres, que nos están transformando el mundo en el que actualmente vivimos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que los espacios naturales, nuestra idea es y nuestra función principal es de servir un poco de catalizador en todo este proceso. Tenemos que difundir y visibilizar todos estos valores y todo este empuje socioeconómico que queremos darle a los territorios. Poner en contacto y apoyar a todas las entidades que participan en el aprovechamiento de los usos que nos da la naturaleza, de forma que ponemos en relación al productor con el consumidor, bien porque esa carne luego tiene una producción gastronómica, como al ecoturista que también consume una experiencia y un producto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la experiencia esta se ha llevado sobre todo a través de jornadas gastronómicas, que si les parece avanzamos un poquito y luego volvemos, ¿no? Porque si no a lo mejor me extiendo mucho y quizás
este tipo de experiencias las hablamos más tarde cuando veamos, ¿no?, el tipo de actividades. ¿Les parece? Sí, Carmen, sí, porque luego vamos a hablar de herramientas y actividades, así que puedes dejar de compartir la ¿Os dejo de pantalla. compartir? Muchas Perfecto. gracias. Ya veis vosotras Vamos a ver. trazado varias ideas que me gustan mucho. Me ha gustado mucho la imagen de la piel de la tierra, de ese pasto, y cómo esos pastores, ha contado Mari Carmen, son los arquitectos del paisaje. Me parece una imagen muy bonita. Y también me ha gustado mucho el proceso, como habla Carmen, de catalizador entre todo, ¿no? Y de la importancia de que los ganaderos y los pastores, como bien decía Mari Carmen, que también están en peligro de extinción, sean ellos los que cuenten no solo su historia, sino que enseñen su trabajo y la importancia que desempeñan en el territorio y su unión con el territorio y con las razas autóctonas en peligro de extinción, que luego nos contará Carmen un poco con la pajuna la experiencia que tiene. A mí, yo sé que vosotras, claro, trabajáis a pie de campo, tenemos las cosas muy claras, pero ¿vosotros qué le diríais a la gente que, no quiero usar la palabra urbanita, pero que no tiene una conexión con el campo? Porque muchas veces no hace falta irse a una ciudad. Vemos que en los mismos pueblos ya hay una desconexión con lo propio del campo que les rodea y que incluso se pierde ese vínculo, ¿no? ¿Cómo le explicaríais el papel que juega la ganadería extensiva en la conservación de la biodiversidad? Bueno, pues Carmen, cuando quieras empiezas tú, que yo no tengo problema. Tranquila. Así hacemos los turnos mejor. Vale, mira, pues yo, fíjate que la ganadería hasta hace poco se veía como una competencia y como que quitaba esos espacios y tal. Hay pocas noticias positivas y sobre todo en cuanto a las emisiones de CO2, porque siempre, lo hemos hablado muchas veces, casi siempre lo que se ha sacado de ganadería ha sido siempre noticia mala, en el sentido de que comer carne mata al planeta, sin diferenciar un tipo de ganadería extensiva e intensiva. Por tanto, para mí es fundamental que emplee lo que tú acabas de decir, María, la importancia de la ganadería extensiva, que nada tiene que ver con una ganadería intensiva. Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para diferenciarlo. ¿Por qué? Porque fíjate, una de las pocas noticias que leí hace poco en El País, en el diario, te decía que ahora el pastoreo se considera una de las formas más eficientes para gestionar las 5 millones de hectáreas de pastizales del mundo. Fíjate, 5 millones de hectáreas de pastizales. ¿Y por qué? Fijaos la importancia de esa ganadería extensiva. Mantiene ecosistemas, pero mantiene el ecosistema porque va a regular el microclima, porque conserva la fertilidad de los suelos. ¿Vosotros sabéis la importancia de la materia orgánica en esos suelos para que crezcan esas plantas y esos pastos? Previene de incendios, lo que hemos hablado y hemos dicho con anterioridad, evita la erosión, contribuye a la fijación del carbono. Qué importante que esas plantas y ese pasto y esa superficie, tú imagínate los 5.000 millones de hectáreas que fijan ese carbono para que no haya emisiones al medio, ¿no? Asegura alimentos de gran calidad. Conserva biodiversidad porque muchos insectos se alimentan de sus heces y muchos otros, como la hormiga, están muy vinculadas a esa materia orgánica, o el propio ejemplo del escarabajo pelotero, dispersión de semillas. Tú sabes que cada oveja puede llevar en su estómago entre 4.000 y 5.000 semillas al día que va dispersando, por supuesto, conservadora de paisaje, conservadora de patrimonio. Fíjate, otra cosa que nunca hemos prestado atención, pero la ganadería extensiva gestiona superficie de doble uso, como son las rastrojeras, y en esas rastrojeras habitan un montón de aves esteparias, como el sisón, la carraca, la ganga, el cernícalo primilla. Da de comer a todas las aves necrófagas. ¿Por qué al quebrantahuesos le encanta ir a Castril y no le encanta ir a otros territorios del sur de España? Porque en Castril y en Cazorla todavía hay una reserva muy importante de esa ganadería extensiva de ovino caprino principalmente, porque comen esas patas de oveja y de cabra, ¿no? Mantiene nuestra raza en peligro de extinción, hace una gestión forestal tremenda, porque para mí, y además se complementa, vaca, cabra y oveja, porque cada una hace un uso diferente de ese pastizal. La cabra es fundamental, porque la cabra
va abriendo territorio, va comiendo arbustos. Es muy desbrozadora la cabra. La oveja tiene otro comportamiento en su alimentación. Luego, fíjate la importancia, realiza transhumancia y conserva las vías pecuarias. Nosotros tenemos más de 120.000 kilómetros en España, que son verdaderos corredores ecológicos, que no le hemos dado la importancia que merecen, ¿vale? Pero que ahí están. Y es el único país del mundo donde esas vías pecuarias son suelo de uso y de dominio público. O sea, que lo puede utilizar cualquier persona porque es suelo público. Fíjate la importancia de la ganadería extensiva y te voy a contar el caso de, por ejemplo, un pájaro. Cuando algo desaparece, cuando algo empieza a desaparecer, es síntoma de que algo no está funcionando. El carricejín cejudo es un pajarillo que había en Valencia, cerca de un parque natural que hay cerca de Marinador, y curiosamente, al declararlo espacio natural, dijeron, fuera la ganadería. Entonces, echaron fuera la ganadería. ¿Qué pasó? Que los juncos de todo ese humedal, de ese parque natural, empezó a cerrarse de tal manera que habitaba un pajarito que, como os digo, ese carricerín cejudo, que empezó a irse y no empezó a anidar en esos sitios porque se había cerrado mucho el monte. Pues algo que antes ocurre de manera natural, lo hacemos de manera artificial porque tenemos que conservar, y lo que no hemos hecho ha sido cargar pajaritos. Entonces, hubo que sacar un proyecto LIFE de la Unión Europea de casi 3 millones de euros para que regresara al carricejín. ¿Cuál fue la fórmula que se optó? Traer unas vacas en transhumancia desde Teruel a ese parque natural para que abrieran ese monte, para que abrieran esos juncos y después de 3 años el pajarito ha vuelto. Quiero decir que cuando uno actúa sobre un territorio, tiene que saber qué está haciendo porque puede afectar a muchas piezas, ¿no? Entonces, cuando hay especies que están desapareciendo, tenemos que ver qué está pasando, cuál es el síntoma, ¿vale? Os voy a compartir, sigo con la presentación, si os parece, en este, ¿vale? Vamos a ver. Si lo veis. Sí, lo vemos. Fíjate la importancia de nuestra ganadería. Fíjate dónde está nuestra ganadería, ¿no? En sitios recónditos, que fíjate la labor de desbroce, lo que está haciendo de beneficio a todos estos montes donde no pueden ser utilizados para otra cosa. Quizá ahora no lo veas, ahora sí, ¿vale? Esto es fundamental. Y fíjate que los ganaderos en esta situación, que luego hablaremos un poquito más, normalmente el coeficiente de admisibilidad para cobro de la ayuda es donde más problemas tienen, porque en todas estas imágenes que estáis viendo en pantalla, en casi todas el coeficiente de admisibilidad de pasto es 0. Fijaos en la foto de abajo donde está la cabra abriendo ese matorral que os decía, tan importante para la prevención de incendios. Y en muy pocos sitios vemos cosas como las que estáis viendo aquí, dándole la importancia al ganado de lo que está haciendo. Fijaos lo que pone esta diapositiva. Atención, trabajo de prevención de incendios forestales con ganado. Peligro, reduzca su velocidad. Respete al ganado que realiza un trabajo para todos, limpiando los montes y evitando los incendios. ¿Por qué? Porque vivimos en un monte y en un clima mediterráneo. Si tú el pasto no lo consumes, fijaos lo que pasa dentro de la cerca. Lo que hay dentro de la cerca no es vegetación, lo que hay dentro de la cerca es gasolina cuando llega verano. Entonces, fíjate la importancia de nuestra ganadería extensiva que de una manera muy natural hace la gestión de eso. ¿Cuántos retenes tendríamos que meter para que limpiaran todos los montes del sur de España? Y fíjate lo que te decía también cuando me has hablado de la importancia de la ganadería extensiva, ¿no? Esta mariposa, la punta parda verdosa, la Euchuloa bazae, pues está aquí en Baza, pues porque está la ganadería extensiva. Y de hecho, esta asociación ecologista y tal, te decía que qué se puede hacer para evitar su desaparición, ¿no? Y lo que te decía es que se debería favorecer la ganadería extensiva y evitar las plantaciones de pino, ¿vale? Fijaos la importancia que tiene nuestra ganadería extensiva. O esta otra foto, que es muy curiosa, ¿no? Fíjate cómo el sapo partero, que está en peligro de extinción, tiene una relación muy directa
con esos abrevaderos de ganado que hay en esos parques naturales. Entonces, fíjate que todo está conectado, ¿no? Todo tiene su conexión. Y un pastor o un ganadero en un espacio natural no solo produce un cordero, sino está manteniendo todo un ecosistema que va en el agua desde el sapo partero hasta la mariposa, hasta el escarabajo pelotero, hasta... Tiene una importancia vital y a eso todavía no le hemos puesto ni le hemos dado valor. ¿Vale? Sí, yo creo que parte de la base y de lo importante de todo lo que estás comentando y de que es parte del trabajo que estamos realizando desde muchos puntos de vista y de muchos espacios naturales protegidos, es que la importancia que le tenemos que dar a una gestión integradora, ¿no? Una gestión integradora no solo de la propia administración y de la propia gestión de los recursos que tiene el espacio natural desde el punto de vista de la administración que gestiona ese espacio natural, sino de esa gestión integradora de todos esos recursos naturales y todos los usos tradicionales que tienen los territorios protegidos, ¿no? Eso para mí es fundamental y yo creo que refleja también lo que tú estás comentando, ¿no? Esa gestión integradora es la gestión que se ha llevado desde siempre del agua, en el caso que tú hablas, ¿no? En el caso de Sierra Nevada, pues en la gestión de las acequias, que es la mejor gestión y de uso tradicional que puede haber, el mejor aprovechamiento que se puede pensar del agua en un territorio, la gestión de la ganadería, la gestión de la agricultura tradicional. Es un poco integral la gestión de los usos con la gestión de los usos tradicionales del territorio. Yo creo que ahí está la clave, en saber integrar todos los recursos y todos los usos en la gestión. Totalmente, Carmen. Y hablando de claves, ya más o menos hemos soltado algunas o las hemos lanzado un poquito. ¿Qué claves o herramientas creéis esenciales para que todo esto de lo que estamos hablando, ya no solo la ganadería extensiva y la raza autóctona en peligro de extinción, sino todo lo que le rodea y conlleva? Ya estamos hablando de saberes, de conocimientos, de otras especies asociadas, de palabras, ¿no? De toda esa cultura y ese patrimonio vivo que tanto insistimos y que tanto defendemos. ¿Cuáles creéis que serían esas herramientas o claves para que uno desaparezca? Yo creo que darle valor, valorizar todos esos usos y todas esas claves que tú comentas, ¿no? Valorizarlas. Si tú le das valor y a la gente le informas de su valor, la gente los respeta, los apoya y si tú le das también luego un aporte para que resulte como parte fundamental del desarrollo socioeconómico de esos territorios, ya le has dado la clave. Porque si la gente puede vivir de eso, lo conoce, lo valora y además puede resultarle una manera de vivir, y la gente no se iría de sus pueblos, muchos de ellos, otros sí, porque bueno, ahora mismo las ciudades son muy atractivas, sobre todo para la parte más joven, ¿no? La gente quiere tener pues a la mano y muy cerca todos los recursos que nos da ahora mismo los medios y la ciudad, ¿no? Y es difícil que una persona joven se quiera quedar en un territorio rural. Pero si esa persona sabe que puede vivir de eso y realmente él ha aprendido a valorarlo, eso no se perdería. Y no se perderían pastores, no se perderían acequieros, no se perderían artesanos, no se perderían todos esos usos, agricultores, serían más sostenibles porque la gente ya iría, si en la ciudad tendemos más al consumo ecológico, al consumo sostenible, pues la producción de origen también podría ser más sostenible, ¿no? Más ecológica, más local. Ahí está la clave, creo yo, en informar y que la gente valore, aprender todos a valorar esos recursos. Bueno, yo sobre todo, y haciendo hincapié en lo que hemos hablado antes, diferenciar la ganadería extensiva de la intensiva, pero a todos los niveles, desde el consumo, pero también desde la normativa, que existe una regulación que la diferencie y unos controles y una inspección que también lo haga. Antes he puesto la foto de la oveja abrevando en un abrevadero donde estaba el sapo partero y ahí podemos llegar con un cuestionario de inspección veterinaria desde una oficina comarcal agraria y soltarle la siguiente pregunta de higiene de la producción primaria.
¿hace usted análisis físico-químico, organoléptico y microbiológicos del agua? En ese sitio, en ese momento no tiene ningún sentido, se la estamos haciendo. Si ponemos no es un incumplimiento y son 3.000 euros. Además, fíjate el choque, ¿no? Si imagínate que hace un análisis y te dice que tiene que clorar. Si echa cloro, por la ley 8/2003 de flora y fauna no estamos cargando el sábado puertero, por tanto, nos van a sancionar por la otra. Quiero decir que es tan importante diferenciar la ganadería extensiva de la intensiva a todos los niveles, regulación, inspección, consumo, todo, porque yo siempre digo que a la ganadería extensiva es como si, imagínate que yo tengo una talla, que todavía no la tengo, pero a lo mejor puedo llegar algún día, una 46, ¿vale? Y a mí me dicen que me han comprado un pantalón de la talla 38 y que me tengo que meter en la talla 38 y las carnes salen por todos lados. Pues eso es lo que estamos haciendo un poco con la ganadería extensiva, ¿no? Metiéndola en una talla que no les corresponde y se sale todo por todos lados, ¿no? Entonces, diferenciarla a todos los niveles. Luego, para mí, las claves también está en que existan organizaciones que representen al sector frente a las negociaciones, tanto de normativa como de política agraria. No hay un colectivo, no hay un sindicato, no hay organizaciones que la defiendan como tienen que defenderla ante la PAC. Y sobre la PAC hay que actuar, sobre la política agraria comunitaria hay que actuar a dos niveles, desde los pagos directos y lo de medidas del desarrollo rural. Antes lo he puesto en la fotografía, todas esas imágenes donde estaba la ganadería extensiva, al ganadero no le vale. Te dice que el coeficiente de admisibilidad de pasto es 0. ¡Pero qué barbaridad! Si es ahí donde está y está haciendo una labor magnífica, es ahí donde debería de apoyarse más, pero no, ¿no? Entonces, por ahí, para mí, esos 3 puntos son fundamentales, pero también creo que había que enfocarla y justificarla desde el cambio climático. Desde el cambio climático. ¿Por qué? Porque España firma el Acuerdo de París, donde nos comprometemos a aumentar en un 4 por 1000 el carbono orgánico del suelo. Cuando nosotros pasamos una parcela de pasto a tierra arable, estamos perdiendo en 20 años el 55% de carbono orgánico del suelo. ¿Qué estamos haciendo con todos los cambios de uso de suelo que estamos haciendo en nuestro territorio? No, para mí es vital esos cambios de uso de suelo y ahora vamos a poner alguna fotografía. Igual que la sostenibilidad, enfocarla desde la sostenibilidad. No creo que exista algo más sostenible que la ganadería extensiva en el sentido que requiere de muy poco insumo y de muy pocos recursos, de tanto hídrico, etcétera, etcétera. La huella de carbono es mínima en la ganadería extensiva. De hecho, lo que hace la ganadería es ir donde están esos recursos para comérselos y no traer o importar. Vosotros sabéis lo que supone traer alimento de Argentina, Brasil y tal, toda la huella, todas las emisiones para traer esos alimentos que además están compitiendo con la población humana. En ganadería extensiva eso no pasa. También cuando me duele muchísimo, cuando te dicen que las vacas consumen muchísima agua y que las poblaciones se están quedando sin agua por el consumo de los animales. Vuelvo a insistir, en ganadería extensiva, durante primavera e invierno, vosotros no vais a ir a beber un animal agua, porque el 90% del agua la tiene del pasto. Entonces, me parece que eso lo tiene que saber la sociedad, eso lo tiene que saber de que es totalmente diferente. Si nosotros no leemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ganadería extensiva encaja perfectamente en esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por supuesto, la desertización. Vuelvo a insistir, si tenemos una cubierta vegetal, si tenemos esa piel, poca desertización va a haber. Y el despoblamiento, por supuesto. ¿Por qué? Yo puedo tener una plantación de almendros y vivir perfectamente en Granada. ¿Por qué? Porque los almendros necesitan que yo vaya al altiplano, yo puedo tener 300 hectáreas en el altiplano de almendros, ¿vale? Que con 3 veces o 4 veces que vaya al año es suficiente, porque las tareas que tengo que hacer son mínimas. Pero cuando existe ganadería extensiva, tienes que estar todos los días en el territorio y tienes que vivir en el territorio. Por tanto, es fundamental, es fundamental. Lo que sí es cierto, y ahí le hago mucho hincapié a los ganaderos, es que todas estas cosas son muy importantes, pero no pueden fallar en temas que, por ejemplo, la utilización de veneno, ¿vale? Cuando tú estás utilizando un veneno, estás echando por tierra todas estas cosas positivas que hace la ganadería. Entonces,
tenemos que luchar en otros sitios, pero algo que nos puede tirar por tierra todo lo bueno que hacemos no es bueno para nadie. Os voy a poner, de todo lo que hemos estado hablando, una serie de imágenes para que entendamos también lo que os decía de los cambios de uso de suelo, ¿no? Aquí me gusta hacer mucho hincapié, lo voy a poner en chico porque creo que no lo veis bien. Sí. El que contamina paga y el que conserva cobra. Yo siempre digo que las políticas, la normativa, las exigencias, los precios, la ayuda, tienen que ser los mismos de las zonas desfavorecidas con respecto a los que no lo son. Se tendría que ser más sensible con la problemática específica de cada zona. Espera, que algo he hecho yo aquí. Vale. Fíjate, a mí me gusta poner esta diapositiva porque es como una matriusca. La chiquitita es la producción de carne, pero la ganadería extensiva, además de producción de carne, conserva biodiversidad, evita la erosión, gestiona territorio, etcétera, 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 que no están pagados, ¿vale? Y también es verdad que la problemática de la ganadería, cuanto más ganadería extensiva o cuanto más extensivo eres, más problemas tienes, ¿sabes? Entonces, más beneficios, pero más problemas, que a su vez da a una chuletilla de cordero o de cabrito que no está diferenciado y no está incorporando esos beneficios ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Que la ganadería extensiva, por eso se está reduciendo tan drásticamente, porque unos beneficios que no están pagados y muchos problemas que no están solucionados cuando vendemos al mismo precio que cualquiera, pues no puede ser competitivo, ¿no? Como os decía, para mí la pregunta que ha hecho María, las claves esenciales, pues fíjate todas las herramientas con las que contamos, para poner en valor esa ganadería, ¿no? La ley de cambio climático, el convenio de paisaje, el acuerdo de París, la economía circular, la estrategia andaluza de desarrollo sostenible, el plan director para la mejora de la conectividad ecológica, la estrategia de bioeconomía, o sea, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque fíjate lo que te decía de la importancia de los cambios de uso del suelo. Esa foto la hice hace pues, más de 5 años, un barbecho donde seguramente hay un montón de aves y aves esteparias con producción de ovino, donde el pago básico por hectárea son 80 euros y tienes que hacer rotación de cultivos, por lo que todos los años no la cobras. Y vuelvo 5 años después al mismo sitio y me encuentro esto. Fíjate la pérdida de biodiversidad tan grande, tan fuerte, y esto empieza a cobrar 400 euros por hectárea. Entonces, ¿qué pasa? Por eso todos los cambios de uso que se están produciendo. Para mí, eso la sociedad tiene que conocerlo y la sociedad tiene que ser consciente de todas estas cosas, ¿no? Sí, Totalmente. por eso yo decía que es muy básico que la gente informar a la gente de todas las cosas, de todos los valores, informar de todas las herramientas que tienen a su disposición, porque si la gente no está informada, no sabe, tiene una opinión de lo que escucha, pero no tiene una opinión de primera mano. Y también es muy importante dentro de lo que tú has comentado, que todas las administraciones que dan ayudas o que todas las administraciones que intervienen en un territorio se coordinen, porque al usuario le llega tanta información de tantos lados que no sabe realmente qué es lo que le interesa y a dónde debe de dirigirse. Entonces, quizás es el problema también parte de las mismas administraciones, que no se coordinan para dar la información o dar las herramientas al usuario, ¿no? A la persona que al beneficiario de todo esto. Y lo que hace es confundir. Entonces, la información y la comunicación de todo es la clave de parte de la mayoría de los procesos y sobre todo en zonas rurales, como tú decías, Mari Carmen, que es que la información se la das tan, a lo mejor, tan científica, tan poco elaborada y masticada que la gente se pierde. A las 2 frases de lo que tú le estás hablando ya está un poco perdido. Por eso es importante el acercamiento del lenguaje y de las herramientas, hacerla de cara a la persona que te está escuchando, ¿no? Que lo puedas informar bien, comunicar bien. Y eso es fundamental. Totalmente, Carmen. Además, un poco, o sea, nos encontramos con unas personas que son custodias del territorio, que están manteniendo y protegiendo la biodiversidad y como bien habéis contado las dos, no
no reciben nada a cambio, no se valora ni se remunera esa protección y esa conservación del paisaje, ¿no? Y hablando un poco de cómo podemos hacer para esa información, para acercar la ganadería extensiva y, bueno, todo lo que conlleva, todo lo que estamos hablando, su papel en los espacios naturales protegidos, los productos de calidad de nuestras razas autóctonas en peligro de extinción, ¿no? Que no solo estás consumiendo un producto, estás consumiendo paisaje y lo estás protegiendo y lo estás defendiendo, ¿no? Al consumir estos productos. A mí me gustaría, Carmen, que termináramos, si os parece bien, antes de comenzar con las preguntas, con la experiencia vuestra de la raza de la vaca pajuna en Sierra Nevada, si os parece bien a las dos, ¿no? Vale, perfecto. Pues bueno, voy a compartir la pantalla para ver solamente unas cuantas cosas y de esas pues voy hablando de lo que dejamos. A ver si... un momentillo. ¿Lo ven bien? Sí. Bueno, nuestra experiencia empezamos con todo a través de la Asociación de Ganaderos de la Raza Pajuna, ¿no? Que es la raza autóctona de allí. Es una asociación que, bueno, tiene muchas ganas y sobre todo un cariño especial por la raza y es una gente realmente que lo hace todo por amor, ¿no? Al ganado, ¿no? Y bueno, todo esto se conoce pues a través de la asociación y de la gestión propia del parque y se empieza a hablar y tenemos un aprisco de ganado en donde se le cede a la asociación para que tengan el ganado y empiecen a criar allí parte de los terneros, etcétera, ¿no? Toda esos ejemplares que se crían en el cortijo de Cortes, en este caso, en Bérchules, pues bueno, al terminar un poco el proyecto, todo esto empezó con un proyecto de sanitario, ¿no? Zoosanitario en el año 2005 y a partir de ahí ya se empezó a evolucionar cada vez más. Y llegamos pues a que esos ejemplares se matan, ¿no? Y se realizan unas jornadas gastronómicas para ver realmente la salida que tendría la carne, ¿no? Entonces, bueno, a estas jornadas gastronómicas se invitan a restauradores de prestigio y ellos acuerdan que realmente el valor de la carne de pajuna tiene un alto valor gastronómico, ¿no? Y, bueno, es una carne muy sabrosa, tiene menos aprovechamiento. De ahí lo que hablábamos también al principio, ¿no? El que comentaba también Mari Carmen, ¿no? Que igual si a ti te supone un esfuerzo, te supone también un valor añadido que al mismo tiempo que tú estás consumiendo esa carne, estás ayudando a conservar una raza autóctona, pues también ese valor en el mercado tiene que notarse. Y claro, hacer una carne en la que tiene menor aprovechamiento cárnico, pero un alto valor, pues bueno, se ve que realmente se puede pedir algo más porque la carne tiene bastante salida, ¿no? Gastronómica. Entonces, bueno, se hacen una serie de jornadas con los restauradores, pero también con empresarios que están con nosotros en otro proyecto del parque, que es la Carta Europea de Turismo Sostenible. Y estos empresarios, sobre todo los que tienen restaurantes y los que tienen también grupos, los que tienen empresas de guías, pues se les hace una visita para que conozcan el ganado en el territorio, conozcan dónde está realizándose el proyecto y se vea de qué manera puede tener esto una salida hacia la visita de grupos a lo que es toda la finca y a los ganaderos, como también a que esos restauradores, los que tienen restaurantes, pues puedan consumir la carne y ofrecerla a sus clientes. Y la experiencia además puede ser completa. Tú por la mañana puedes ir a visitar al ganadero, el ganadero te cuenta, conoces el ganado en el territorio y luego puedes tener una degustación o bien sobre la marcha en el almuerzo o bien por la noche, ¿no? Tras una salida cultural y un poco se crea un paquete ya más completo, ¿no? Y esto realmente se vio que era muy importante y empezamos a hacer algunas visitas. Acompañando a estas visitas también se elaboró un material promocional, se hicieron una serie de fichas que están aquí abajo, no sé si ven el cursor,
donde les estoy marcando una ficha de comportamiento responsable en el que tenemos otro tipo de cosas importantes y mensajes que creemos fundamentales transmitir desde a los visitantes y a la población local, como son, pues bueno, no dar de comer a los animales silvestres, pues no bañarte en las lagunas de alta montaña, no dejar basura, y quisimos poner también un apoyo a que la gente empezara a conocer y a valorar lo que era la raza autóctona pajuna, y se hicieron una serie de camisetas y una ficha explicativa de la raza, ¿no? También en un proyecto de ecoturismo en el Mediterráneo, uno de los paquetes turísticos que el turoperador que vino a visitar el territorio pensó que era la estrella de Sierra Nevada era la visita a la ganadería de Pajuna con el ganadero, ¿no? Y eso es lo que está en el catálogo del proyecto del Stimet, ¿no? Del MidNet, que esto es está apoyado por la OICN y es un catálogo de experiencias de ecoturismo en todo el territorio del Mediterráneo. Y a partir de ahí, pues bueno, en el 4º Congreso Nacional de Ecoturismo, que fue este otoño pasado en Guadix, pues siempre estos congresos de ecoturismo le dan un porcentaje de lo que son las prescripciones de los asistentes al congreso, se da a un proyecto local. Y en este caso, en el caso de Sierra Nevada, pues el proyecto local fue a la Asociación de Ganaderos de Raza Pajuna. Ellos eligieron en qué invertir ese dinero que le da la Asociación Nacional de Ecoturismo, ¿no? El Soy Ecoturista, que es una asociación a nivel nacional. Y bueno, ellos han decidido que lo van a hacer para intentar cumplimentar todo el vallado de la finca, que ya los pastos están en ecológico y quieren un poco ya empezar a producir la carne en ecológico y tienen un abrevadero. Si ya tienen una separación de ese ganado desde el principio en ecológico, pues bueno, toda esa carne que ya se está empezando a consumir y que se está empezando a lo que es llegar al consumidor a través de grupos de consumo, ya el ganadero directamente ya está llegando a la gente y se está vendiendo la carne a través de grupos de consumo, que yo creo que poquito a poco, ¿no? No es una cosa ahí que se pueda aprovechar un ternero al mes, ¿no? Y cositas de este tipo, pero bueno, cada vez tiene mayor demanda. Y eso yo creo que también es una parte de que los ganaderos o los ganaderos que están en este proyecto puedan intentar sentirse apoyados y también poder explicar al resto de ganaderos que realmente la raza pajuna merece la pena conservar y merece la pena que la gente la tenga, ¿no? Porque tiene su aprovechamiento socioeconómico en varias facetas y en eso ahora mismo estamos. Pues muy bien, Carmen. Muchas gracias a las dos por vuestras intervenciones y porque no dejamos de aprender nunca con vosotras. Y dan ganas. Sí, dime, Mari Carmen. No, por apuntar un poco lo que decía Carmen en esta última tema de actividades clave, creo que también habría que dar a conocer toda la historia de las familias que hay detrás y que mantienen estos ecosistemas. Para mí es una forma de acercar no solo, sino a la forma de vida de esas familias. Y para mí también es muy importante la educación y la formación. Tenemos que emplearnos más a la sociedad, pero hacer también toda esta difusión y todo lo que ha contado Carmen, pero a nivel de colegios, a nivel de, porque a los colegios van los agentes forestales, la gente que cuida de las mariposas, la gente que tal, pero no van los ganaderos a contarles toda esta otra parte que hacen, ¿no? Por supuesto, también dignificar la figura del pastor, dignificar la figura de pastor, ¿no? Y que entiendan que un pastor no solo hace carne, sino que mantiene ecosistemas. Y solamente porque me acuerdo que tengo una diapositiva de cómo la gente es capaz de hacer, y ahora voy a poner al pastor porque me pareció algo tremendo, en Serón le daban un premio a una persona de un pueblo que se hubiese dedicado toda la vida al trabajo, ¿no? Y Ezequiel Martínez le preguntó delante del ministro de Cultura, el ministro de Cultura fue quien le entregó el premio. Al pastor le preguntaron, ¿a usted, a sus 80 y tantos años de su vida,
¿qué es lo que más le preocupa actualmente? Y tú fíjate lo que dijo el pastor. El pastor no dijo ni el precio del cordero, ni dijo esto, ni dijo nada. ¿Sabes lo que dijo? Como persona que había observado la naturaleza a lo largo de todos los años, el pastor dijo, lo que me preocupa a mi edad es que ya no hay tantos pájaros como antes. Fíjate la forma de entender la naturaleza, ¿no? De entender un poco, pues, todo lo que estamos hablando, que un pastor se pasa la vida entendiendo, y os lo voy a poner porque me parece que es importante recargar, porque otros lo hacen, fíjate, lo que te decía también, Zumo Don Simón, por ejemplo, ha dejado 200 hectáreas en el Valle del Guadalquivir porque tiene 200 hectáreas donde está la butarda y sí lo está poniendo en su envase lo que hace, ¿no? Y yo siempre digo, ¿qué tendría que poner un pastor cuando vende unas chuletillas de cordero? Cuando un pastor vende unas chuletillas de cordero en una zona como en la Sierra de Castril, pues tendría que poner casi toda una enciclopedia de todo lo que está conservando si come esas chuletillas de cordero. La mayoría de lo que veis aquí está en peligro de extinción, ¿no? Apostar también en esas claves para acercar a la sociedad, apostar también por dar difusión y por hacer mucho más hincapié en qué significa todos estos logotipos, que la gente muchas veces se encuentra muy, no sé, muy confusa, ¿no? Y que si queremos, como decía, proteger al cernícalo primilla, como es el caso de la foto, tenemos que tener una visión global. Y este es el ganadero que os decía junto al ministro de Cultura en su día. Cuando a este hombre le preguntaron qué es lo que preocupaba, él decía que lo que le preocupaba es que ya no había tantos pájaros como antes. Ay, sí. Mari Carmen, total. Además es que nos olvidamos que hemos desdeñado ese conocimiento que tienen estos pastores y estas pastoras que a lo mejor no han ido a la universidad o no han ido al colegio y son enciclopedias vivas. O sea, son patrimonio y cultura viva y quizá, como bien dices, sería muy bueno que fueran ellos al colegio. A mí hay algo que siempre me da mucha rabia, que no sé si seguirá haciendo, pero cuando yo era más pequeña, esas excursiones que se hacían, por ejemplo, al Telepizza o al Burger King, yo son cosas que creo que no deberíamos de consentir, ¿no? Y dejamos totalmente todo lo que estamos hablando de lado. Bueno, yo no me quiero enrollar más, os quiero dar las gracias de nuevo porque de verdad me encanta escucharos y a la gente de nuestros oyentes también porque nos felicitan y tenemos bastantes preguntas. Así que si queréis empiezo a leeroslas y intentamos llegar a todas. Os hacen una pregunta a los dos en relación con los planes de reforestación en espacios naturales protegidos y las zonas de pastos de ganadería extensiva en estos espacios. ¿Cómo pueden afectar estas acciones en el mismo territorio? ¿Son compatibles? Por supuesto, ahí podéis contestar la que quiera. Sí, Mari Carmen, si quieres contestar, pero claro que son compatibles. Es que los usos de los espacios naturales no son en todo el territorio se hace el mismo tipo de uso. O sea, la zona forestal es una zona que normalmente, en el caso de nosotros que tenemos alta montaña, las zonas forestales se quedan por debajo de la zona de pastos, ¿no? Las zonas de pastos son más altas. De hecho, es parte de su valor. El que el pasto esté arriba significa que cuando están agostados los terrenos de abajo, que son más forestales, más de hierba, ¿no? Los prados altos son los que realmente reciben al ganado y son los donde se asienta la ganadería extensiva. Entonces, el uso de la zona forestal y las repoblaciones de las zonas forestales no son incompatibles porque en nuestros parques que sobrepasan los 2.000 metros, en el caso de Sierra Nevada casi llega a los 3.500, las zonas forestales terminan 1.800, 2.000 y ya los árboles que están ahí están en muy mal estado. Luego no es incompatible para nada. Toda la parte de la montaña tiene una serie de aprovechamientos y en cada escalón de la montaña, por decirlo, en cada piso que existe en la montaña, pisos climáticos, ¿no? Que normalmente solemos hablar de esa terminología, los pisos bioclimáticos, cada una tiene su uso y su aprovechamiento. Sí, totalmente de acuerdo. Es tan importante una cosa como la otra. Lo que sí quiero hacer mención muy importante también es al tema de las reforestaciones. Las reforestaciones se tienen que hacer
y para mí es vital ahora ante una situación de cambio climático, porque antes, y nos ha pasado en muchos parques naturales, por ejemplo, en el Parque Natural de la Sierra de Baza, en su día se hizo una reforestación con pino, que por el tema de la baja pluviometría y los cambios de escenario que había con respecto al cambio climático, había un decaimiento generalizado de todo ese pinar y lo que ahora hay que invertir, igual que hubo mucho dinero que hubo que invertir en esa reforestación, ahora hay que invertir otro mucho dinero en quitar eso, porque es que parece que ha habido un fuego, es que se han secado totalmente y ahora tienen que ir a quitarlos porque no son, no. Entonces tenemos que pensar muy bien cuando se habla de reforestación y de plantar árboles y tal, qué tipo de árbol y ante qué escenario. Eso es muy importante. Totalmente. Y porque nos puede causar más problemas que beneficios. Entonces, por supuesto, tenemos que pensar que estamos en un bosque mediterráneo con estas condiciones climáticas que tenemos y tenemos que hacerlo con mucha conciencia y sabiendo lo que se hace y ante escenarios que ahora sí se está planteando a diversas esferas de cómo hacer esas repoblaciones y esas forestaciones. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos la manda Felipe Molina, que es un pastor que hace la transterminancia en Córdoba, que lo saludamos y por aquí lo queremos mucho, que os deja una pregunta para cada una. Para Carmen, te pregunta cómo compatibilizan en el que el turismo en el parque sea eco y no turismo furtivo, entre comillas, en el cual arrasa con todo y ve al ganadero como una especie a fotografiar o incluso le llega a estorbar en el marco de esa foto. Y para Mari Carmen, te pregunta qué opinas de reclamar un etiquetado efectivo de los productos, ya que tenemos una trazabilidad completa de ellos, siendo extensiva, raza autóctona, transhumante, incluyendo un sistema como el QR, donde conocer hasta el productor y su valor social y medioambiental. ¿Podrían aportar algunos indicadores de la actividad ganadera esta no sé si es sí. ¿Podrían aportar algunos indicadores de la actividad ganadera a los espacios naturales de los que se está hablando, rebaños, cabezas, razas, pastores, y algún ejemplo concreto de actividad de ecoturismo que se desarrollan? Bueno, esta última ya... Sí, le hemos hablado un poquito. Así que volvemos a las primeras porque la última sí ya la habéis contestado. Sí. Bueno, a mí me hacía una pregunta sobre el ecoturismo intrusivo, ¿no? Y el tener como una especie rara el fotografiar al ganadero, ¿no? Bueno, es muy importante también que el visitante cuando se acerca al espacio natural protegido cada vez más busca experiencias diferentes. Entonces, lo importante de ofertar esas experiencias es la singularidad, hacer reconocer que tu territorio es singular y diferente. También es muy importante tener, en el caso de nosotros, que trabajamos también con empresas que están totalmente sensibilizadas, que realmente se creen lo que hacen y que transmiten perfectamente a la persona que les acompaña el amor por la naturaleza. Y por esos paisajes que el visitante tiene que valorar que el campo está como está, gracias, entre otras cosas, al ganadero que están viendo, ¿no? Visitan al ganadero, pero no solamente porque el guía que les acompaña sea la persona que les explica, sino porque cuando se paran con el ganadero, se paran a hablar con él y el ganadero en primera persona le habla de su experiencia. Entonces, eso no tiene precio, aunque cómo valora la gente cuando lo que comentábamos desde el principio de la charla, ¿no? Cuando quien te lo habla es una persona que lo ha vivido y que realmente lo tiene en la genética, ¿no? Lo tiene en la sangre, su amor por su oficio, ¿no? Y por su territorio, por su pueblo y por el ganado. Y bueno, nosotros podemos hablar de que realmente la experiencia ecoturística existe porque tenemos este proyecto que realmente desde el parque se colabora con estas empresas que están avanzando hacia un turismo sostenible más allá, que es el ecoturismo en sí. Son grupos pequeños, gente que realmente viene a disfrutar y a tener experiencias de todo tipo. Puede tener una experiencia con el ganadero, puede venir a hacer fotografías de especies emblemáticas, puede venir a la cultura del agua, puede venir a experiencias pequeñas que realmente lo que te hacen es valorar. Y cuando te encuentras con el ganadero, te paras, hablas con él o incluso vas a su encuentro y él de primera mano te explica. También puedes hacerlo solo, visitar el territorio y hacerlo solo.
pero nos hemos dado cuenta también, y yo creo que todos nos gusta andar por el campo, cuando te paras con alguien y le preguntas, al contrario, al ganadero le encanta, te explica qué tal. Eso es, la gente que va haciendo ecoturismo le gusta y lo valora, que va, no es solo una simple fotografía, al contrario, es que vas buscando encontrarte con ellos. Lo que hay más allá. Sí. Y bueno, la carga ganadera, en el caso nuestro de Sierra Nevada, es muy difícil saber qué carga ganadera tenemos, porque como comentaba al principio, tenemos mucho ganado diferente y sobre todo es un parque muy grande en el que constantemente entra y sale ganado. Entonces es muy complicado decir, pues tenemos 10.000 cabezas o tenemos 5.000 o tenemos... Es muy complicado saber exactamente la carga ganadera específica que hay, ¿sabes? Exacta. Por eso, porque entra por muchos sitios, pero al mismo tiempo que entra, a lo mejor sale. Y es complicado saber cuánto ganado hay. Mari Carmen, ¿te acuerdas de tu pregunta? O... Sí, no, sin problema. La trazabilidad, por supuesto, el apostar por marcas de calidad que puedan llevar esto con un sistema QR, es que sería fantástico. Es que eso es lo que hay que hacer. Lo he dicho casi en la última diapositiva, es decir, que cuando alguien esté comprando una chuletilla de cordero, sepa toda esa historia que hay detrás, de conservación de ecosistemas, de mantenimiento de historia familiar, de cómo se está haciendo, porque el sistema de trazabilidad es increíble, porque él mismo, casi como decía que en ganadería intensiva, cada animal lleva su bolo, su microchip, o sea, que la trazabilidad del producto está asegurado en todo momento. Pero lo que nos falta es ese paso, incorporar todos esos valores ambientales y de servicios ecosistémicos que hacen. Entonces, por supuesto, tiene que ir por ahí. ¿Qué pasa? Estoy viendo conatos de iniciativa y debería de ser algo más integral. Porque, por ejemplo, veo el logo raza autóctona 100%, pero protege un poco a la raza. Ganadería ecológica, protege un sistema de producción. La marca parque natural, pues porque está en un parque natural. Pero esto tiene que ir más allá, porque integra todo eso. Es que hay esa marca debería de recoger todas estas marcas, tiene que ser algo, porque es mucho más que algo puntual, ¿no? Y eso es el paso que nos cuesta. Y tan importante es hacerla como que la gente la reconozca y sepa valorarla. Creo que es más vital. En el caso de, como decía Carmen, de las cargas ganaderas, en los parques naturales está muy estacional, porque es en verano cuando sube arriba, porque en invierno es imposible, y en invierno baja abajo, por las condiciones climáticas que tenemos tanto en Sierra Nevada como en la Sierra de Castrín. En Sierra de Castrín no se le ocurre a nadie estar ahí a partir de octubre, porque lo que hay es frío y hielo. De hecho, fíjate lo que nos pasó, y cuento siempre la anécdota porque me parece muy significativa, hasta qué punto somos capaces de hacer las cosas un poco mal. Sabéis, como os decía antes, que cada parcela tiene un coeficiente de admisibilidad de pasto. Y la parte alta, pues son pastos mediterráneos en la que de mayo a octubre hay pasto, pero a partir de octubre no hay pasto. Pues hubo una revisión de coeficiente de admisibilidad por parte de la administración y no se ocurre ir en otro momento que en el mes de noviembre. Imagínate en el mes de noviembre en lo alto de la Sierra de Castrín, pues allí no había absolutamente nada. ¿Qué había? Cero pasto. ¿Qué se puso? 0K. Eso significaba que 40 ganaderos perdían la subvención de pagos directos y toda la de la producción ecológica. Tuvimos que hacer un contrainforme, subir en el mes de mayo para demostrar que lo que en noviembre no había nada, en mayo sí había. O sea, no es constante el pastizal, pero que eso se entienda en un programa informático es imposible. Y lo que cuesta es un problema más añadido de todo lo que estamos hablando. Y lo pongo como ejemplo de toda esa dificultad, ¿no? Y que es estacional, simplemente nuestra ganadería es muy estacional, por eso la transhumancia o transterminancia, como lo queréis llamar, pero ese movimiento de ganado que hablaba Carmen. Totalmente. Vais bien de tiempo, ¿no? Podemos seguir con las preguntas, ¿no? Sí. Vale, pues os escribe José y te pregunta a ti, Mari Carmen, ¿cómo deberían las administraciones, tanto agricultura y medio ambiente, coordinarse, ya que estamos hablando del coeficiente de admisibilidad de pastos, para que este fuera justo en la ganadería extensiva? Y él dice que deberíamos explicarlo a Europa. En Europa piensan que solo sirve el pastoreo en prados siempre verdes. Y os da la enhorabuena por la videoconferencia. Pues lo que estamos hablando, es verdad que
que no hay diálogo. Por ejemplo, y te pongo otro ejemplo más, todo lo que hemos visto antes en la fotografía donde salía pastizal, normalmente Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente saca a subasta unos pastos, unos montes públicos donde dice aquí cabe tantas cabezas de ganado porque tiene el estudio de las cabezas de ganado que entran en ese monte. Cuando esos ganaderos han ido a agricultura para hacer la subvención y para poner esa superficie admisible, te dicen, no, si es que esto no te vale. Tú dices, pero vamos a ver, algo que viene desde la misma administración, que es la misma junta, me está diciendo Medio Ambiente que me vende estos pastos, que además me los cobra y que me dice que aquí cabe tanto ganado y ahora con este documento me voy a agricultura y me dice que esto no vale como pasto. Qué barbaridad, ¿no? Qué aberración. Pues eso está así, ¿eh? Y es muy complicado. ¿Por qué? Porque el tema de coeficiente de admisibilidad se hizo por vuelo, por el tema de vegetación, y todo lo que sea, lo que estén pendientes, todo lo que sea arbóreo y todo lo que tenga más de 40 centímetros de altura no se considera que puede ser consumido por los animales. Pues desde con una imagen fotográfica quitado de en medio. ¿Qué pasa? Que no es real, porque tanto Carmen como yo, la superficie, bueno, Castril es súper abrupto, las pendientes son allí tremendas y nuestro ganado y nuestra raza autóctona están adaptados a esas pendientes. Yo me he dedicado, por ejemplo, a hacer informes para que lo vean desde la Unión Europea, incluso desde Medio Ambiente, porque tengo una foto donde el prado, como decía José, está verde, 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 y era una explotación de cabras. Y entonces al lado había paredes verticales y entonces en el prado verde no había ni una cabra. Las cabras estaban en las paredes verticales. Vamos a ver, que es lo que hay que entender, que el comportamiento animal y de nuestra raza autóctona no es el idílico de todo en el campo verde. Y, de Heidi, ¿no? De Heidi, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí. Eso, ¿no? Es verdad que hace falta mucho más diálogo. A ver si a partir de ahora lo conseguimos un poquito más antes de que desaparezcan todos los ganaderos. Porque yo, ya te digo, yo estoy ahora mismo en esa encrucijada de que estamos a 10 años, ¿eh? En 10 años podemos perder mucha ganadería extensiva y muchos pastores. Bueno, Mari Carmen, esperemos, contando con personas como vosotras, que podamos revertir esa situación y evitarla porque, como bien sabéis, bueno, yo no me lo quiero ni imaginar porque son fundamentales. Bueno, pues sigo por las preguntas. Escribe Sergio Nogales, soy Sergio Nogales, secretario ejecutivo de la raza bovina y equina marimeña y de la churra lebrijana, 3 razas presentes y ligadas completamente al espacio natural de Doñana. Simplemente decir que me ha encantado vuestra exposición y que tendría preguntas para estar toda la tarde escribiendo. Aprovecho para invitar a las 2 ponentes a Doñana durante el verano, que es la época de recogidas de ganado. Una sola cuestión. ¿Cómo podemos sensibilizar a los mal llamados ecologistas que entienden que cualquier tipo de explotación ganadera no tiene cabida en un parque nacional o natural? O sea, ya más o menos la habéis contestado con vuestra exposición, pero algo muy breve, algo que creáis fundamental, si queréis, por... Pues yo solamente... Sí, perdona, habla, Maricarmen. No, yo creo que en los espacios naturales y en todo en general cabe todo, ¿no? Caben todos los usos y caben todos los aprovechamientos y las formas de vida que cada uno elija. Entonces, bueno, la conservación es un objetivo primordial y principal de los espacios naturales, pero la conservación de los paisajes y de los usos tradicionales es otra parte importante, un objetivo principal de los espacios naturales protegidos. Y la conservación de los dos no tiene por qué ser incompatible, ¿vale? O sea que tú puedes tener una conservación de todos los valores desde el punto de vista de un ecologista, porque lo que quiere conservar son los valores, pero esos valores no significa que un uso ganadero los eche por tierra, al contrario, el conservar una ganadería, yo creo que la explicación que hemos tenido durante toda la charla lo contesta, ¿no? Que al contrario, es que ese uso tradicional y bien con una carga ganadera adecuada, al contrario, lo que hace es incrementar y apoyar la conservación de esos espacios. Nosotros en las zonas altas que se llaman borreguiles, los prados de alta montaña, se llaman borreguiles por algo. Se llaman borreguiles porque son zonas en donde al estar los prados abajo secos ya se sube el ganado a finales del verano, se suben a la alta montaña y porque esos prados empieza la primavera.
y se está viendo y se ha comprobado que esas especies que están allí, que muchas de ellas son exclusivas y son muy importantes, se conservan gracias a los excrementos que tiene el propio uso ganadero de esos territorios. O sea que yo creo que con el respeto la compatibilidad existe. No, sí, totalmente de acuerdo con respecto a Doñana. Simplemente contar un caso. Voy a contar dos cosas y a mí por eso cuando me dicen ¿qué figura tiene? Digo, soy directora conservadora de lo que hay, porque para mí tan importante es conservar el quebrantahuesos como conservar al pastor. Es que si se me va el pastor he fallado también, porque forma parte de ese ecosistema. Entonces, si se me van, no estoy haciendo bien algo que existe y que no va a estar dentro de 10 años. Y Alfonso San Miguel lo ponía en uno de los vídeos. Cuando estaba hablando de los montes de Ordesa, pues ponía a su lagartija emblemática, a todas las especies que había y al mismo nivel ponía al pastor. Y yo se lo preguntaba, le decía a Alfonso y me decía, Mari Carmen, es que está más en peligro que el quebrantahuesos en los Pirineos, el pastor. Y una de las principales amenazas del quebrantahuesos en Pirineos es que desaparezca el pastor. Es la principal amenaza que aparece en todos los estudios sobre el quebrantahuesos, la principal amenaza es que desaparezca el pastor. Por eso hay que ponerlo en esa misma posición. Y el ecologista lo que lo tiene que ver es como otra figura del ecosistema que no puede desaparecer. Y con respecto a Doñana, ahí se hizo un estudio que creo recordar con la cabra payoya, que era que había una especie que lo vallaron porque decía que se la comía la cabra y que estaba desapareciendo. Entonces hicieron un vallado en Doñana. Curiosamente, en el vallado esa planta dejó de crecer más que fuera. ¿Por qué? Porque esa planta a lo largo de los años se había adaptado y su cubierta era tan dura que tenía que pasar por el tracto digestivo para que pudiera germinar. Entonces, todo lo que había dentro del vallado estaba disminuyendo y todo lo que estaba fuera estaba aumentando. Entonces, lo que quiero decir es que hay que encontrar y ver la biología un poco de las plantas y del por qué, porque podemos meter la pata y eso hay que contárselo. Y también la experiencia, por ejemplo, de guías en Doñana, que fui a Doñana y lo primero que vemos es una de una vaca y dicen, esto es una barbaridad porque fíjate que las vacas están matando al escarabajo pelotero porque los ganaderos desparasitan con ivermectina que están cargándose al escarabajo. Bueno, es algo muy genérico que al final, en vez de solucionar un problema que puede ocasionar la ganadería, pues, por ejemplo, dentro de un espacio natural, lo que hay que hacer es ver los mecanismos de desparasitación para no utilizar ivermectina. Pero no fueron al quid de la cuestión, y es que el escarabajo pelotero, para su supervivencia, tiene que haber una hez de vaca. Si quitas la vaca, entonces sí que quitas todo. Entonces, por eso te decía que es muy importante que se entienda que el ganadero no es algo, o la ganadería no es algo de fuera, o no es algo, es parte que está en el ecosistema, que se puede mejorar en muchos casos, por supuesto, pero que si la quitas puede ser mucho mayor el perjuicio que el beneficio, ¿no? Entonces, eso los ecologistas lo tienen que tener meridianamente claro. Muy bien, pues mira, seguimos con un comentario, Evangelina, que creo que también ya habéis tocado el tema en la charla. Felicidades a ambas por vuestras intervenciones. Los parques naturales ofrecen al visitante, además de su biodiversidad, paisaje, cultura, historia y sensaciones singulares ligados a la raza autóctona que allí se crían. ¿En qué medida los productos de esa raza autóctona se deben apoyar más en marcas de calidad ligadas al propio parque o a la raza en cuestión? Pues vamos, yo estoy porque es que ese es el camino. Ese es el camino. Lo que pasa es que no sé por qué creo que en ganadería no sabemos hacer ese marketing y eso. Ya has visto lo que es capaz de hacer una empresa como Don Simón, que porque ha dejado 200 hectáreas en un valle de Guadalquivir, que a lo mejor está utilizando 10.000 para otro tipo de cultivo, está sacándole ese provecho y ese rendimiento. ¿Por qué nosotros, el sector ganadero, por qué no tiene esa buena campaña de marketing, algo que el consumidor sepa apreciar? Por supuesto, además, fíjate, de las 181 razas que hay, fíjate que está adaptado a un modelo de paisaje muy concreto. Se podría hacer, porque nuestras razas están dando paisaje, nuestras razas dan un paisaje diferente. Yo te puedo poner la pajuna en Sierra Nevada, que nada se parece
a la cabra celtibérica en Cabo de Gata, ni que nada se parece a la cabra payoya en Grazalema, ni quiero decir que cada una ha conformado la raza en sí, que es diferente, un paisaje totalmente diferente. Y lo diferente es lo que te da valor. Cuando tú homogeneizas, la diferenciación, sí. No te da valor, porque ¿qué vaya a ver? ¿Qué vaya a ver? Yo siempre pongo el ejemplo. Tú imagínate que la Catedral de Córdoba, ¿vale? Te lo pongo a ti, María, que eres de allí, pero tú imagínate que la Catedral de Córdoba, en los años 50, hacer un bloque de piso daba mucho más dinero. ¿Por qué? Porque iba a venderlo, tal, venga, quitamos esto y hacemos un bloque de piso. ¿Quién iría hoy día a Córdoba si tú hubieses hecho eso? Ha homogeneizado, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor de algo diferente. La gente va a ver lo diferente. Cuanto más homogeneicemos paisajes, peor para todos. Peor para todos. Y eso hay que reivindicarlo. Paisajes con nuestra raza ganadera. Sí, hay que diferenciar y aprender a valorar lo que te hace diferente. Y si vinculas lo que te hace diferente de tu espacio natural, de tu territorio, y lo vinculas a él, eso te distingue y te da valor, eso está claro. Vamos, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues mira, nos escribe Juanma que llevamos años hablando que toda la ayuda europea y toda la PAC maltrata la ganadería extensiva, el pastoreo, la raza autóctona. ¿Pensáis que en algún momento esta realidad puede cambiar? Yo llevo muchas reformas de la PAC ya vividas y empiezo a perder la esperanza. Juanma Micheo. Yo casi que a veces también, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay lobbies muy fuertes. Hay lobbies muy fuertes que cuando tú a algo le das un dinero, quitárselo es muy complicado, María. Entonces, Ya. lo que es verdad es que cada vez está llegando menos dinero de la PAC y ahora con el COVID más todavía. Se prevé que va a haber una reducción de un 10% en el primer pilar y casi hasta un 25% de desarrollo rural. ¿Qué pasa? Que quitárselo a que lo reciben para dárselo a quien nunca lo ha tenido, pues muy complicado. Las presiones y los lobbies son muy importantes. ¿Qué pasa? Que tenemos que hacer uso, y ahí es donde tenemos que hacer trabajo. Muchas veces a las administraciones, y lo digo siempre, a las administraciones hay que darle el trabajo hecho. No puedes esperar a que te lo hagan, tienes que dárselo hecho. Tenemos, por ejemplo, la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea. Tenemos la estrategia de la granja a la mesa que ha sacado ahora la Unión Europea, donde te dice que en 2030 el 25% de la superficie tiene que ser ecológica, que vamos a tener que reducir en un 25% los fertilizantes y en un 50% los fitosanitarios. Es una oportunidad, pero hay que avanzar y aprovechar todas las estrategias que antes os he dicho, la ley de cambio climático y tal, y basarlo en eso. Es que la ganadería está basada en eso. Y defenderla en eso. Y dar el trabajo hecho. No esperar a que haya un PDR, un programa de desarrollo rural, y que tú, cuando alguien lo haga no sé dónde, tú te veas reflejado. Eso no va a pasar, porque seguramente que los del olivar ya se han ido a la consejería a luchar por su PDR y por su ayuda de no sé qué. Seguro que el algodón se ha ido, seguro que la remolacha se ha ido. ¿Por qué? Te das cuenta, por ejemplo, en el PDR de este marco, 2015-2020, perdón, que en la medida 10, que se llama agroambiente y clima, o sea, agroambiente y clima, si es que era para la ganadería extensiva, que las submedidas sean ayuda a la remolacha, al algodón, al arroz, al olivar, y que de esa M10 solamente exista la medida de raza autóctona y solamente con 10 millones de euros para los 5 años, y que mucho tendremos que devolver, porque lo que le hemos puesto a esa medida en cuanto a controles es muy superior al resto de medidas de esa misma M10, de esa submedida. Entonces, me parece que no estamos luchando lo suficiente y no estamos dando la batalla suficiente. Y ya en consejería deberían de tener 700 propuestas de medidas y de submedidas de apoyo a la ganadería. Se me ocurre, ganadería de montaña, a la transhumancia, aprovechamiento de doble uso, millones y millones y millones, pero tienen que tenerlas, porque si no, no... Y defenderlas con esos argumentos, con los argumentos que hay detrás de todo lo que no tenemos en cuanto a estrategia. Totalmente, porque además los tenemos y tenemos también los datos. Bueno, pues ya para acabar nos queda una última pregunta que la manda Manuel Sánchez, que os pregunta qué pensáis de la nueva tendencia del rewilding. No sé si lo he dicho bien. De la renaturalización, ¿no? De volver a esos estados salvajes de la tierra, ¿no? No sé si son esos bosques primigenios, no sé si va por ahí la cosa. ¿O qué pensáis vosotras?
Bueno, yo es que lo digo también muy claro siempre, el rewilding ya en el Congreso de la Sociedad de Pacto de Barcelona, de hecho se habló de eso, de rewilding o desarrollo rural, entendámoslo así. Y eran propuestas que yo en mi mente no logra entender. Primero, por dos cosas. Primero, porque la población mundial está creciendo y hay que alimentarla, ¿vale? Entonces, tenemos que tender a sistemas extensivos donde tanto la producción de alimentos como cultura, como conservación de medio ambiente esté equilibrado. No te puedes ir a ningún extremo. Si te vas a rewilding, vas a tener mucha naturaleza, pero poca cultura y poco alimento. Si te vas a sistemas intensivos, tienes mucho alimento, pero poca cultura y poco medio ambiente. Entonces, como decía Aristóteles, la virtud está en el punto medio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que además vivimos en un sistema mediterráneo. Tú imagínate que yo empiezo a dejar todos mis bosques y todos mis montes sin ninguna actuación humana y que se renaturalice. Cuando aquí venga un verano, porque además las plantas se han adaptado a eso y todo se ha adaptado a lo que el hombre ha ido trabajando durante años, si yo de golpe lo dejo, se me van a quemar en 0,2, María. Entonces, todas esas tendencias hay que verlas con mucha cautela. El rewilding para mí es como, yo tengo mi casa, la quiero conservar, la cierro y que no entre nadie. Te aseguro que la casa se acaba cayendo. Tiene que haber un mantenimiento de los sistemas que desde hace siglos han convivido con el hombre. Incluso hay especies, como os decía, que se han adaptado a esa convivencia, tanto de animales como de hombres. Dejarla ahora a la deriva sería una pérdida impresionante. Totalmente, una pérdida de biodiversidad gigante y que creo que no podríamos cuantificar. Y además que ya estamos teniendo esos incendios. Llega el verano y ya vemos el experimento en zonas donde antes había familias con rebaños y pastores con sus pequeños rebaños de ganadería extensiva pastando, como al no estar ellos en esos montes llega el fuego. Pues nada, quería volver a daros las gracias. Muchísimas gracias por haberos unido a este primer encuentro y abrir el ciclo de los encuentros online de GESCAN. Muchísimas gracias a todos los participantes que os habéis unido a esta primera sesión. Os esperamos la semana que viene con Carmen Nieves y María Montesino a las 6, que hablaremos de producciones ecológicas, ganadería extensiva y raza autóctona. Y nada, muchísimas gracias por todo. Que paséis una buena tarde. Gracias. A ti por invitarnos. Un saludo. Gracias. María, muchas gracias.